Vinieron urgentemente por Putin justo después de Jamenei. Trump firmó la sentencia de muerte para el Kremlin. No hay a dónde huir. En la mesa de Estados Unidos está la solución a la cuestión rusa. Este es el informe final para el dictador. El búnker no lo salvará. Tras Moscú, todo se decidió. El puerto favorito del dictador fue borrado. Caos en Rusia. Putin entra en pánico. Un hongo de fuego devoró el cielo. La defensa antiaérea rusa está acabando con los suyos. 5 barcos menos en un minuto. Es el fin de la flota en directo, la captura más jugosa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una fuerza nunca vista borra a los armeros del mapa. Ataque nuclear desde Varsovia. Putin está en pánico. Polonia lanza el puño atómico y Macron da la orden. Ya han apuntado al Kremlin. Rasia estalló desde dentro. Guerra civil en las calles. Los migrantes han declarado una sangrienta venganza. Sensación. Trump está enfermo. Las cámaras captaron lo que la Casa Blanca quería ocultar. El golpe final contra Putin. Ucrania arrasa Transnistria, la caldera hirvió, el enclave del Kremlin desaparece del mapa. Ucrania perdió la paciencia. Analizamos esto en Punto Caliente. Putin sigue. Pánico en el búnker. El dictador espera un golpe por la espalda tras la ejecución de Jamenei. ¿Quién de su entorno ya ha preparado la soga? La cuenta regresiva ha comenzado. La tensión en el búnker ha llegado a su límite. La eliminación del líder iraní fue para él una señal clara. Rusia es la siguiente en la lista para ser ajusticiada. Todos los detalles, véanlos. Se ha encontrado el punto débil de Putin. Ni siquiera quiero discutir esa posibilidad. No quiero. Bueno, ellos ya lo están discutiendo abiertamente y al mismo tiempo. Señor Trump, señor Netanyahu. Entiendo todo lo que me estás diciendo, pero realmente ni siquiera tengo ganas de ponerme a discutirlo ahora mismo. El derrocamiento relámpago de 2 aliados rusos, Maduro y Jamenei, asustó seriamente al dictador del Kremlin. La mayoría de las personas ya están muertas. Teníamos un grupo en la mira y murieron. Y ahora tenemos otro grupo. Según los informes, también podrían estar muertos. Así que creo que la tercera ola se aproxima. Paranoico, Putin se da cuenta de que le espera el mismo destino. Putin está sembrando destrucción a su alrededor, ya sea política o física. Esto es lo primero. En segundo lugar, bueno, aquí, ya sabes, por así decirlo, hay un juego que se llama Batalla Naval. Solo queda tachar un cuadrito. En Moscú intentan entender cómo reaccionar ante el comportamiento impredecible de Trump. Si en Rusia no comienzan ahora verdaderas reformas patrióticas, la situación se volverá simplemente impredecible. Uno tras otro, nuestros aliados están siendo eliminados sistemáticamente. Está claro quién será el siguiente y está claro lo que significan las negociaciones con un enemigo así. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Kremlin ha evitado criticar abiertamente a Estados Unidos o a su presidente. Pero ahora todos temen por su propia piel. Aquí, por supuesto, se puede expresar una profunda decepción en relación con el hecho de que, a pesar de la información recibida sobre avances significativos en estas negociaciones, la situación se deterioró hasta el punto de una agresión abierta. Los propagandistas admiten abiertamente que la Federación Rusa podría ser el próximo después de Irán. Y evalúo las perspectivas de lo que sucederá. Entiendo muy bien cuál será el problema a continuación. Para nosotros, lo primero y más importante. Tengo una pregunta que me preocupa. ¿Cuándo se ocuparán de nosotros? ¿O ya lo han hecho? Y entendemos que hablar de Irán es en parte hablar de Rusia también. A nosotros también nos tratarán así ahora, golpeando a Rusia aún más duramente. El asesinato, sin duda, tocó 2 de los instintos más profundos de Putin, una paranoia profundamente arraigada sobre su propia longevidad y el impulso de supervivencia política, definido por la victoria sobre Ucrania a cualquier precio. esta vez Putin comentó la situación en Oriente Medio sin cámaras. Le pido que acepte mis más sinceras condolencias por el asesinato del líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei, y sus familiares, cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional. Sin embargo, sorprendentemente, Putin no nombró a los países que están detrás del asesinato. Los propios rusos perciben esto como una situación en la que Putin no tiene nada que decir, y esto se percibe como una muestra de debilidad. Rusia es la siguiente y Vladimir Putin es el siguiente. Y cuando hablan de Amadur y Khamenei, ven el retrato de Vladimir Putin. En los círculos rusos, la muerte de Khamenei provocó comparaciones con el derrocamiento de otro dictador, a quien Putin también llamaba amigo. Estimado señor Gaddafi, estimados.
Colegas libios, amigos, permítanme una vez más darles una cordial bienvenida a Moscú. En aquel entonces no tenía miedo de hablar con los periodistas y no ocultaba sus emociones. En 2011, la muerte de Gaddafi realmente enfureció a Putin. Y lo mataron a todos. Su cadáver fue mostrado en todos los canales mundiales. Es imposible verlo sin sentir repulsión. Y después declaró que estaba en contra de resolver los problemas por la vía militar, como ocurrió en Libia. El asesinato de una persona es en general un crimen terrible. Grupos armados que intentan resolver problemas internos por la vía armada. 3 años después, el caníbal del Kremlin declarará la guerra en el Donbass y luego querrá ocupar toda Ucrania con bombardeos y asesinatos. Los acuerdos en esta materia son obligados a lograr la solución de este problema, es decir, la desmilitarización, con la ayuda de las Fuerzas Armadas. No permitiremos que existan en Ucrania fuerzas armadas que representen una amenaza para la Federación Rusa y su pueblo. Con el paso de los años, Putin se fue aislando cada vez más de quienes lo rodeaban. Durante la pandemia, el coronavirus se ocultó en un búnker, rara vez salió en público y los agentes del FSO fueron puestos en cuarentena. Ahora ha traicionado a todos los amigos y camaradas a quienes prometió ayudar. Y ahora lo único que tiene en manos del inadecuado Putin son armas nucleares. La eliminación de Putin es una absolutamente legal B, prometiéndoles que estas son la alternativa estratégica más económica, sencilla y accesible para poner fin definitivamente al conflicto bélico en Ucrania. Las intrigas palaciegas se están intensificando. Venezuela e Irán han demostrado el nivel de penetración de la traición en el círculo íntimo de los dictadores. Putin es un cobarde y tiene miedo de realizar purgas, volviendo a susurrarles que en lugar de Irán y Venezuela podrían haber sido ellos. Mi oficina fue destruida tras el ataque del régimen israelí. Huelo gas, debo abandonar este edificio. Si el jefe del régimen no tenía intención de ocuparse de la transferencia de poder, entonces los altos funcionarios y los grupos de élite pueden empezar a planear su propia estrategia para ese caso. Hoy alguien dijo, bueno, el presidente quiere hacer esto muy rápido, se va a cansar de ello, pero yo no me voy a cansar. Una operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán sin duda afectará a Rusia y a Putin. Esto apenas comienza. Los dictadores dejan el cargo o van a la cárcel o terminan en un ataúd. Gripe ardiente sobre Rusia. Putin está de luto. Rusia derriba sus propios aviones. Pero esto es solo la punta del iceberg. Menos 5 barcos y el colapso total de la flota en directo. Revista OBSU. El puerto de Putin es el cementerio de su flota. Una fuerza inédita diezma al ejército ruso. Vea los detalles. Derriba a los tuyos para que los extraños tengan miedo. En la noche del 4 de marzo, durante otro ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Rostov, la defensa aérea local derribó su propio helicóptero. Mi-8, ¿fue el helicóptero el que explotó? Dejar. Irse. Puta. Joder. Está volando aquí. No es ahí donde vuela. Confirmado por Friendly Fire y Set Public, la aeronave resultó dañada durante la operación de la defensa aérea contra los drones ucranianos y la tripulación murió. Posteriormente, tras el ataque de los drones, lamentablemente fue destruida nuestra fuerza aeroespacial. Eterna memoria al combatiente. A finales de enero, en la zona de operaciones, derribaron un Su-34 ruso. La tripulación murió. El mando ucraniano confirmó la pérdida del pájaro. En ese momento, medios rusos y canales de Telegram decían que fue un accidente aéreo y que no hubo ningún derribo ni podía haberlo habido. Perdimos nuestro Su-34. Ambos pilotos murieron. La isla Zmeny, Odessa o el Patriot no tienen nada que ver. Los ucranianos lo difundieron y los nuestros lo repitieron. No solo en el aire, sino también en el agua, drones de Novorossiysk dañaron 5 barcos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Drones ucranianos dañaron buques de guerra que estaban en una bahía protegida en lo profundo de la ensenada. Como resultado del ataque, 5 buques de guerra que se encontraban en el puerto sufrieron daños. Uno de ellos sufrió daños adicionales. Probablemente se trata de un dragaminas naval.
Valentín Pikul, Unidad Militar 90.921 Novorossiysk. También hay información sobre los daños sufridos por los barcos Yeisk y Kasimov. Se sabe de 3 militares muertos y 16 heridos. El puerto de Novorossiysk está lejos y bien protegido. En teoría, pero en la práctica los drones ucranianos ya no es la primera vez que destruyen objetivos militares navales. En este fuerte hay una gran concentración de defensa antiaérea y diferentes medios de ataque, ametralladoras, aviación, y aún así los ataques ucranianos logran dejar fuera de combate a los barcos rusos. Aunque no sean clave, menos flota, menos posibilidades y menos poder para la Federación Rusa en el Mar Negro. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizan ataques sistemáticos no solo contra objetivos militares, sino también contra la gallina de los huevos de oro. Para el presupuesto del agresor, cerca de la costa de Libia, el potencial petrolero ruso del llamado Flota en la Sombra de la Federación Rusa, el Arctic Metagas, fue atacado por un dron. El petrolero ruso de gas fue atacado por un dron. El barco, atacado ayer por drones desconocidos en el mar Mediterráneo, tiene un problema grave en la sala de máquinas y no puede ser reparado. Transporte de Rusia tildó de terrorismo internacional el ataque con dron al petrolero Arctic Metagas. Si atacan un petrolero, entonces sus propietarios... Si se atacan los petroleros, los propietarios de estos barcos sufren pérdidas enormes. Los petroleros suelen ser antiguos, de entre 15 y 25 años, e incluso un pequeño impacto hace que ya no puedan ser utilizados. El propietario del petrolero entra en pánico, pierde dinero y sufre pérdidas. Y esto debería llevarlo a una conclusión lógica. No tiene sentido hacer negocios con la Federación Rusa. Solo desde principios de 2026, las fuerzas de defensa de Ucrania han realizado más de 40 ataques contra objetivos militares e infraestructuras de petróleo y gas en Rusia. Según el Estado Mayor, en los últimos 3 meses, Rusia ha perdido 5 aviones y 2 helicópteros. Además, se han destruido 3 barcos. Otros 3 han sufrido daños significativos. También se ha destruido un submarino. Una de las tareas de las Fuerzas Armadas de Ucrania es reducir al máximo el potencial ofensivo de la Federación Rusa, tanto en el aire como en el agua. La revuelta de los oprimidos. Rusia estalló desde dentro. Los migrantes declararon venganza contra los rusos. En las calles de las ciudades rusas se ha desatado una verdadera guerra. A los ídolos de la propaganda de ayer hoy los arrastran por el barro. Esto no son simples enfrentamientos, es una venganza que no se puede detener. Lo que temían en el Kremlin ha sucedido. Todos los detalles, véanlos. El año de la unidad de los pueblos, proclamado por el dictador Putin, está transcurriendo, entre comillas, con mucho éxito. ¿Qué fue lo más importante? Un sentimiento de respeto profundo e infinito hacia los pueblos que históricamente integraban el territorio de Rusia. Un reconocimiento y respeto absoluto por su cultura y sus tradiciones, así como por todos sus valores espirituales y morales. Los pueblos oprimidos de Rusia ya no golpean solo a los borrachos, a los ivanes en los parques y portales, sino que han pasado a atacar a los ricos y exitosos. Atacaron a una conocida actriz rusa patriota y a sus hijos. Queridos míos, mi nombre es Ana Artamonova, soy actriz, directora de cine, madre de muchos hijos, madre de 4 niños. Desde el año 22 voy al frente, doy conciertos en hospitales. Mi apodo es Solnishko, rayito de sol. Vi a 3 hombres corriendo hacia mí, los 3 de 40 años, en chándal, con complexión atlética, y ante mis ojos empezaron a matar a mi hijo y a su amigo. Me golpearon brutalmente, en la cabeza, en los riñones. Chicas, lo compraste al final, maldita sea, pero dime, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo? Y ahora, en lo que respecta a ti, ¿qué estás haciendo? Muestra tus documentos. Tenemos documentos, no te preocupes. Y yo dudo. Llevo viviendo aquí 41 años, desde el 85. Da miedo que vivas aquí. Tenemos miedo de ti con cuchillos. Sal de aquí. Unos migrantes le lanzaron una piedra al diputado de la Duma estatal Matveev y ahora se enfrentan a más de 10 años de prisión en un régimen estricto. Fui testigo presencial de los hechos, de cómo 3 jóvenes, 2 de origen tayiko y un ciudadano uzbeco,
golpeaban brutalmente y sin piedad a un hombre con palos. Ante tal escena, nos detuvimos de inmediato. Para intentar poner fin a esta grave acción ilegal, a mi conductor le rompieron la clavícula, a mí me abrieron la cabeza con una piedra. Creo que las condenas serán severas porque, por supuesto, debemos luchar contra la delincuencia de los migrantes. Las víctimas suelen ser veteranos de la SVO, a quienes la sociedad claramente odia. Soy un soldado de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Trabajo en la zona de la Operación Militar Especial. Pido ayuda a la comunidad rusa de la ciudad de Nevinomysk. Mi familia y yo, mientras estoy aquí, estamos siendo amenazados por una familia de azerbaiyanos de Dagestán. Apenas salimos del coche nos atacaron. Bueno, una multitud vino hacia nosotros y sí, empezaron los golpes. Andrei quedó inconsciente inmediatamente. Minutos, sí, probablemente 15. Intentamos reanimarlo. ¿Un grupo criminal étnico cerca de tu ciudad? Sí. Había mucha gente allí. Nos gustaría prometer que la comunidad rusa tomará el control de todo este asunto. Y los hijos de estos llamados veteranos que están en la escuela, en las escuelas, los niños de otras nacionalidades golpean en grupo. Vladimir Viktorovich acude a la comunidad rusa en busca de ayuda debido a la presión física y moral constante por parte de los alumnos de los cursos superiores provenientes de Asia Central, así como por la falta de reacción de los funcionarios. En muchas escuelas, no solo en estas, se han dado circunstancias en las que los niños rusos son discriminados en algún lugar. Si les importa su vida, si quieren vivir en Rusia, hay que decir claramente que no se puede golpear a los niños en grupo, aquí. Castigar según sus propias, particularidades. Por cierto, la llamada comunidad rusa está ocupando un papel cada vez más importante en todo este sistema. Ya explican abiertamente cómo actuar correctamente en peleas masivas con musulmanes, a quienes llaman directamente animales. El diputado de Lyagin aprueba este enfoque. Incluso llegó a declarar que se debe prohibir otorgar apartamentos a los musulmanes debido a sus valores viciosos. Enviaré mi solicitud, incluyendo una petición para revisar la asignación de viviendas en general a los laboriosos compatriotas que incansablemente nos enriquecen culturalmente con sus valores tradicionales. Porque la poligamia, al igual que la violación de menores desde cierto punto de vista, también es un valor tradicional. Los miembros de la comunidad incluso se permiten humillar a celebridades rusas si no se comportan de manera correcta. Miembros de la comunidad: yo estoy como borracho o estoy cansado. Hoy vi una publicación y un video en el que personajes de nuestro mundo del espectáculo, el trasero Lazarev y la transformista Babkina, insultan a unos chicos que interpretaban canciones rusas antiguas. En mi opinión, lo hacían de manera muy digna. Este conjunto no solo recuerda las canciones de nuestros antepasados, sino que tampoco nos deja olvidarlas a nosotros. Pero estos, como dije, personajes negligentes y descarriados hacen todo lo posible para impedirlo. Resulta que, por mucho que las autoridades hablen sobre la unidad de los pueblos, cada vez da más la impresión de que las regiones rusas se mantienen unidas solo por una vieja cinta adhesiva reseca que está a punto de romperse. Urgente. Trump realmente está enfermo. Donald se delató en directo. Las cámaras captaron esto. El diagnóstico médico secreto conmocionó al mundo y Estados Unidos espera en vilo. Vea los detalles aquí. El presidente más anciano de Estados Unidos que asumió el cargo por segunda vez. Desde el punto de vista médico, la edad es un proceso natural, pero en política no se mide en años, sino en decibelios. Cuanto más fuerte es el discurso, más joven parece el candidato. Parece que así piensa Trump, de 79 años, lanzando una declaración ruidosa tras otra. Los críticos señalan la edad del político, mientras que sus partidarios destacan su energía. Estas conversaciones, están patrocinadas por ciertas personas que quieren sembrar confusión, cierto caos en la situación de la política mundial. Sin duda, desde el inicio de la presidencia de Trump, teniendo en cuenta su edad, siempre se habla de su salud. Y cada vez que vemos algún sarpullido, algunas manchas, en su cuerpo surgen rumores de que probablemente algo no anda bien con él. Pero como demuestra el tiempo, cuando pasa, todo está bien con él. Sin embargo,
teniendo en cuenta el comportamiento algo inusual, digamos, el comportamiento poco convencional de Trump en público y algunas declaraciones extrañas que recuerdan a su predecesor Biden cuando se hablaba de que la demencia podría estar progresando. Todo esto lleva a pensar que la salud de Trump no está tan bien. La edad de cualquier político automáticamente se convierte en un factor político y en un punto vulnerable. Los analistas discuten no solo los índices de popularidad, sino también los informes médicos. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial en Davos, Donald Trump fue visto con grandes moretones en los brazos. El inicio de las acciones militares en Oriente Medio volvió a impulsar esa idea. A la idea, o mejor dicho, al hecho de que en algún lugar algo anda mal y Trump necesita de alguna manera ocultarlo con información. ¿Y cuál es la mejor manera de eclipsarlo? Por supuesto, el hecho de que se está llevando a cabo una acción militar. Ahora todo el mundo habla de estas acciones militares y no habla, por ejemplo, de la salud de Trump o de su política interna o de su política individual, Epstein. La Casa Blanca atribuyó los moretones a los vigorosos apretones de manos y a la aspirina tomada para prevenir enfermedades cardiovasculares. El propio Trump dijo que se siente muy bien y señaló que los hematomas no eran visibles en las fotografías previas al foro. El presidente de Estados Unidos muere durante su mandato, por eso hay un vicepresidente en Estados Unidos, para que no haya dudas sobre quién estará allí. Además, recordemos que en cualquier elección presidencial estadounidense, el presidente se empareja con un vicepresidente. Y en consecuencia, cuando eligieron a Trump, eligieron J.D. Vance. Otro motivo de conversación son las marcas en el cuello del presidente estadounidense, que han dado lugar a muchas discusiones y rumores. El médico de Trump explicó entonces que el enrojecimiento en el cuello fue causado por el uso de una crema preventiva para la piel. Sin embargo, surgieron varias hipótesis después de este caso. Se pueden ocultar, pero el hecho de que no se hayan ocultado y que un investigador público las haya visto, también puede avivar aún más los rumores de que algo no está bien con Trump. ¿Esto responde al estilo de liderazgo al que se adhiere Trump, una especie de generación de caos? La edad es un número, pero en política cuenta. Unos ven experiencia, otros un motivo de alarma. Y en el caso de Donald Trump es un tema para debates, memes y materiales en los medios. Polonia recibe un garrote nuclear. Macron y Tusk preparan un golpe contra el Kremlin. Los cazas secretos ya están apuntando. Macron pone las cartas sobre la mesa, un giro histórico. ¿Polonia lo ha hecho? ¿El mundo contuvo la respiración? Todos los detalles en el reportaje. Europa refuerza la seguridad nuclear. Polonia prepara una alianza histórica con Francia que debería cambiar el mapa nuclear de Europa. El primer ministro Donald Tusk declaró que Varsovia ya no quiere seguir siendo un mero observador en cuestiones de seguridad estratégica. Polonia es plenamente consciente de que la amenaza por parte de la Federación Rusa es bastante grande. Esta amenaza se debe en primer lugar al enclave de Kaliningrado. Esta amenaza está causada por los riesgos potenciales provenientes del territorio de Bielorrusia. Y Polonia, sin querer modernizarse ni reformarse, como la propia alianza norclásica de la OTAN, persigue ante todo un efecto placebo. Se están llevando a cabo negociaciones sobre un posible formato de cooperación con varios estados europeos interesados en fortalecer la defensa colectiva. Anteriormente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso ampliar el sistema francés de disuasión nuclear, abriéndolo a sus socios. Se espera que el tema de la cooperación nuclear sea uno de los puntos clave en la próxima cumbre en París. El número de países que al menos querrán tener en su territorio una base donde se almacene armamento nuclear de Francia, Reino Unido o Estados Unidos, por supuesto, aumentará. Y países como Alemania en general pueden permitirse su propio programa nuclear y la creación de sus propias armas nucleares. Por lo tanto, por supuesto, el número de estos países solo aumentará. Pero lo repito, el arma nuclear es una herramienta destructiva que, a pesar de toda su capacidad de destrucción y amenaza, en una guerra convencional no es más que un efecto placebo. La iniciativa francesa prevé diversas formas de cooperación, desde ejercicios conjuntos y demostraciones de capacidades hasta el despliegue de aviación estratégica francesa en territorio de los aliados.
En París consideran que la dispersión de tales fuerzas destruirá los cálculos de un posible adversario y aumentará el nivel general de protección de Europa. Esto es un golpe reputacional y ejercerá presión sobre Rusia, al menos por el hecho de que países que antes no pensaban en tener armas nucleares propias, ya sea de producción propia o desplegadas en sus bases, de algún tercer país en su territorio esas armas nucleares. Este es el efecto de toda la estrategia geopolítica que ha elegido el Kremlin en los últimos tiempos. Putin lleva años chantajeando al mundo entero con un ataque nuclear, porque ya no le quedan más palancas de influencia. Anteriormente, el dictador acusó a Francia y al Reino Unido de prepararse para transferir armas nucleares a Ucrania. El ejército ruso está sufriendo derrotas en Ucrania y al mismo tiempo en Europa aumenta la fiebre nuclear y cada vez hay más países que desean tener armas nucleares. Esto es un fracaso total de toda la estrategia. La estrategia de política exterior del Kremlin, por supuesto, esto le afectará reputacionalmente, ya que el Kremlin no podrá hacer nada para contrarrestarlo, de ninguna manera podrá impedirlo, solo puede observar este proceso. Francia posee el cuarto arsenal nuclear más grande del mundo. Anteriormente, Macron anunció la actualización de la doctrina nuclear. París planea aumentar la cantidad de ojivas nucleares y también dejará de publicar información detallada sobre sus reservas. Existen datos oficiales que pueden contarse en miles de misiles o en decenas, cientos, pero de nuevo, toda esta información es tan secreta que solo sale a la luz aquello que a estos gobiernos les conviene que se sepa. Nadie sabe realmente cuántas ojivas operativas tiene cada país y esto es muy importante. Operativas, cuántas se han producido, cuántas están almacenadas, cuántas están en estado de alerta. Macron también informó que el primer submarino nuclear portamisiles francés de tercera generación saldrá al mar en 2036. Impactante. Ucrania decidió ayudar a Moldavia. Declaración sensacional. Tropas ucranianas están alertas en la frontera. En la URSS eliminan la amenaza en retaguardia. La decisión está tomada. Esto es una bomba. Abren un segundo frente contra los ladrones. Todos los detalles, véanlos. Los militares rusos en Transnistria representan una amenaza potencial de desestabilización para Ucrania, por lo que Kiev debería mantener sus tropas cerca de sus fronteras. Así lo declaró el exministro de Defensa de Moldavia, Vitaly Marinutsa. Para Ucrania, las tropas rusas en Transnistria ya no son un factor inerte. Ahora se consideran como una plataforma potencial de desestabilización. Ucrania debe mantener sus tropas cerca de Transnistria por si acaso. Incluso con capacidades limitadas, su importancia sigue siendo político-estratégica. La llamada República Moldava de Transnistria es un cuasi-estado no reconocido en el territorio de Moldavia. Abarca toda la parte moldava de la orilla izquierda del Dniester y tiene un pequeño enclave en la orilla derecha. A pesar de no ser reconocida, esta pseudo-república es gobernada por sus propios órganos de poder y se apoya en las unidades de los llamados pacificadores rusos. Esto es lo único que hasta ahora permite que Transnistria siga existiendo. Como la mayoría de los demás conflictos congelados en el espacio postsoviético, Transnistria fue creada por los rusos con el objetivo de ejercer presión constante, tanto sobre Moldavia como sobre Ucrania. Transnistria, con un contingente ruso limitado, lleva muchos años siendo un territorio fuera del control de Moldavia. Es decir, por un lado, por supuesto, es una forma de ejercer presión constante sobre Moldavia, pero por otro lado es la presencia de tropas rusas literalmente en el sur de Ucrania, cerca de la estratégica Odessa. El jefe del laboratorio de lucha contra la desinformación de KNEO, Vitaly Kulik, cuenta que en el territorio de Transnistria operan servicios secretos enemigos, que organizan atentados terroristas en Ucrania. En particular, reclutan ciudadanos a través de las redes sociales. La Transnistria ocupada por Rusia se ha convertido en una amenaza potencial para Ucrania. Desde 2014, Rusia utiliza Transnistria como plataforma para llevar a cabo sabotajes informativos e incluso ha enviado grupos de sabotaje. En 2014, en Buchak y en 2022 intentaron desembarcar tropas en Odessa. Durante el Euromaidán, representantes de fuerzas políticas prorrusas huyeron a Transnistria. Según el experto, es precisamente en Transnistria donde se administran los canales de Telegram prorrusos más tóxicos, que reclutan ucranianos para cometer atentados a cambio de dinero.
Ellos encuentran a jóvenes y los instruyen sobre cómo fabricar explosivos. Tales operaciones son dirigidas por empleados del GRU o del FSB. Esto es peligroso. Allí se encuentran alrededor de 1.500 militares rusos que pueden causar problemas. También hay 8.000 soldados del llamado Ejército de Transnistria y miles más de los servicios especiales. Esto puede ser una amenaza potencial. Ellos tienen un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, 6 tanques, vehículos blindados de transporte de personal, armas de fuego y saben cómo fabricarlas. En diciembre, los medios informaron que había aumentado el riesgo de infiltración en Ucrania de grupos rusos de sabotaje y reconocimiento desde el territorio de Transnistria. Supuestamente, de esta manera, el Kremlin quería desviar parte de los recursos de Ucrania para hacer frente a las amenazas provenientes del territorio de la llamada RMP. Se señaló que en el territorio de Moldavia, temporalmente ocupado por Rusia, la llamada RMP, se intensificaron las actividades de movilización. Las formaciones militares de la República no reconocida están llamando a los reservistas y en los almacenes se está despreservando armamento. Además, según algunos datos, en el territorio de la RMP se desplegó la producción de drones en interés de los ocupantes rusos y se abrieron centros de formación para operadores de drones. Por eso, por supuesto, es en interés de Ucrania. La eliminación de este enclave, que ya lleva tiempo gestándose y que debe ser eliminado. Por eso Ucrania apoya de todas las formas posibles la integridad territorial de Moldavia. La retirada de las tropas rusas de Transnistria es posible, pero requerirá cierto tiempo. Ucrania está interesada en que, al final, todo esto sea eliminado. Por supuesto, Ucrania no puede hacerlo por sí sola. Esto debe hacerlo, en primer lugar, Moldavia, por uno u otro método. Pero Ucrania puede brindar todo el apoyo posible. Es decir, en última instancia, el objetivo estratégico de Ucrania es la eliminación de Transnistria como fenómeno, para que allí no haya ni tropas rusas, ni influencia rusa, ni fuerzas prorrusas. Se espera la resolución completa del conflicto después del fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo declaró a los medios moldavos el embajador de Moldavia en Ucrania, Víctor Kirile. Esto es alcanzable, debemos mantener el optimismo. Es evidente que la solución definitiva de este conflicto depende en gran medida de cómo termine la catastrófica guerra desatada por la Federación Rusa contra Ucrania. Pero al mismo tiempo tenemos nuestra propia agenda interna. Sea como sea y en cualquier circunstancia, no se producirá ningún conflicto bélico en Nikopridnestrovia, y Ucrania conseguirá finalmente que este objetivo se cumpla. El tema de la retirada de las tropas rusas de Transnistria sigue siendo clave para la seguridad tanto de Moldavia como de Ucrania. Pero esta cuestión no se puede resolver rápidamente. Tiene una lógica clara y premisas reales para avanzar gradualmente. El proceso es real, aunque prolongado. Naturalmente surgen preguntas sobre cómo hacerlo. Por ahora, los principales métodos son la presión económica. ¿Pero será posible hacerlo sin ninguna operación militar? ¿Y participará Ucrania en esta operación militar? Todo esto sigue siendo una incógnita. Por ahora, no se prevé nada de este tipo. Pero nunca digas nunca. En cualquier caso, Transnistria es realmente una región muy estratégicamente peligrosa para Ucrania. Por eso, Ucrania siempre estará interesada en eliminarla. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.